Bueno, a partir de nuestro cuestionario tenemos la siguiente pregunta. Como pueden observar, es una pregunta que corresponde a la química orgánica y es una pregunta básicamente que tiene que ver con la parte de reacciones en los compuestos orgánicos. Dice que los alcoholes pueden ser oxidados a cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Entonces, podemos ver en sí de que lo que nos muestran a continuación es una reacción de oxidación. Esa reacción de oxidación afectando a los alcoholes genera tres tipos de compuestos dependiendo el tipo de alcohol. Recordemos que hay alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios, eso ya lo vimos. Y tenemos acá entonces de que si tenemos un alcohol, un tipo de alcohol primario, vemos que al reaccionar con el oxígeno, al oxidarse, nos puede dar una formación de un aldehído o nos puede dar la formación de un ácido carboxílico. Mientras que si tenemos un alcohol secundario y este se oxida, entonces lo que nos va a dar a formación es una cetona. Muy bien, entonces podemos entonces ver que de acuerdo a la pregunta nos dan unas características de laboratorio, sí, que pues desafortunadamente no lo pudimos desarrollar, pero en laboratorio se pueden hacer diferentes pruebas para ver qué tipo de compuestos se genera en el proceso oxidativo. Una de ellas es la prueba de Tollens, otra es la prueba de Lucas, la del yodoformo y la prueba de yoduro yodato. Entonces, allí describen las características de las cuatro pruebas cuando encontramos, o sea, qué se encuentra al final en el precipitado del tubo de ensayo en donde se adhirió el alcohol y se reaccionó con el oxígeno o se oxidó. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el producto de ese proceso? Allí nos muestran, por ejemplo, la prueba de Tollens, nos dice que se forma un espejo de plata o un color plateado al fondo como precipitado en el tubo de ensayo. La prueba de Lucas nos dice de que se presentan un precipitado insoluble como algo sólido, algo muy duro. En la prueba de yodoformo dice que se forma un color amarillo en el tubo de ensayo, y en la prueba de yoduro yodato se forma un morado oscuro, ¿sí? Y de acuerdo al color entonces se dice qué tipo de compuesto se formó en el proceso oxidativo. Esa información que nos acaban de mostrar básicamente es nuestra herramienta para poder resolver nuestro ejercicio. Como pueden observar, a ustedes aquí no los tiran, digamos, a la guerra sin herramientas. Anteriormente el ICFES utilizaba un método en donde hacía la pregunta y automáticamente daba las opciones de respuesta. Entonces ustedes deberían tener el conocimiento previo. Pero ahora el ICFES lo que hace es que te entrega básicamente toda la información necesaria para que usted pueda desarrollar o analizar ese tipo de pregunta y dar la opción de respuesta correcta. Entonces digamos que es mucho más fácil en ese sentido, pero hay que tener muy buena capacidad de comprensión y algo de bases. Más sin embargo, en esta pregunta las bases no las están dando. Nos están dando la base principal que necesitamos para resolver este tipo de pregunta es cuál es el factor, ¿sí?, que condiciona el hecho de que el compuesto orgánico sea un aldehído, un ácido carboxílico o una acetona, ¿sí?, el grupo funcional. Entonces, cada que yo les daba a ustedes, digamos, un tipo de compuesto orgánico, siempre les recalcaba y les ponía en una diapositiva grandota el grupo funcional del compuesto. Entonces, podemos ver el grupo funcional de los aldehídos, ¿sí? Después de una cadena ramificada
tenemos un carbono doble enlace oxígeno con hidrógeno, mientras que en un ácido carboxílico tenemos un carbono doble enlace oxígeno pero con un OH. Y en las cetonas no tenemos ni OH ni oxígenos, no tenemos ni OH ni hidrógenos, sino un doble enlace oxígeno y al lado cadenas hidrocarbonadas o ramificadas. Recuerden entonces bien que una de las cosas importantes para el análisis acá es que las cetonas siempre van a tener su grupo funcional en medio de una cadena larga, ¿sí? O sea, está en toda la mitad, nunca va a estar en los extremos. Una cetona no tiene su grupo funcional, digamos, al inicio y al final de la cadena ramificada. Siempre van a encontrar de que las cetonas su grupo funcional está en medio, en todo el centro de una cadena ramificada. Y como pueden observar allí, dice que si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento del grupo funcional, obteniendo un espejo de plata, o sea, si vamos a la prueba de Tollens, vamos a ver que el espejo de plata nos da un aldehído, ¿sí? Y coloración morada con almidón, que es la prueba de yoduro yodato, que nos está dando un ácido carboxílico. Aquí en ningún momento nos están hablando que después de haber hecho esas reacciones nos den cetonas. Entonces, definitivamente lo que se forma aquí es aldehídos y ácidos carboxílicos. Entonces, lo que hay que hacer es determinar, ¿sí? Qué tipo o sea, dentro de las opciones de respuesta, cuáles tienen cetona. Aquellos que tengan cetona se eliminan automáticamente. Recuerden que la cetona es aquellos compuestos en los cuales el grupo funcional C doble enlace oxígeno está dentro, en toda la mitad o dentro de la cadena ramificada. Si ustedes observan entonces la opción A, miren que tiene la segunda molécula es una cetona. Miremos que el grupo funcional C doble enlace O está casi en toda la mitad de la ramificación. Por lo tanto, esa no es una opción correcta porque de acuerdo a las pruebas que nos dan como análisis, de acuerdo al color en los tubos de ensayo, vemos de que lo que se forma es un aldehído y un ácido carboxílico, nunca una acetona. Entonces la A queda descartada solamente por tener una acetona. Si podemos observar también la D nos muestra que hay una cetona en toda la mitad, ¿sí? Ven el grupo funcional C doble enlace O en el primer compuesto de la D de dedo, ahí van a ver que hay una cetona. Entonces la A y la D quedan descartadas, o sea que podría ser que es la B o la C, ¿sí? B de burro o C de casa. Entonces vamos a ver cuál de esos dos nos muestra a nosotros entonces cuál es el aldehído y cuál es la acetona. Si ustedes observan, entonces se van digamos, a esa herramienta que le dio ese enunciado, esa herramienta que le dio el ICFES o que le da a usted su ICFES. Entonces van a ver que los aldehídos tienen una característica especial, y es que es un grupo funcional, tiene un grupo funcional que se encuentra, digamos, al final de la molécula de la cadena ramificada y está acompañado de un hidrógeno. Y si ustedes observan, la C no tiene ese compuesto, no tiene un grupo funcional C doble enlace O, la C no lo hay. En la segunda molécula de la C, lo que vemos allí es un ácido carboxílico. Miremos el C doble enlace O, OH, sí, ese es el grupo funcional, pero no tenemos digamos, el aldehído. En este caso tenemos solamente el ácido carboxílico, pero si ustedes observan la B tiene, el primero es un aldehído, mire C doble enlace OH, ese es el grupo funcional del aldehído, y la segunda molécula definitivamente es un ácido carboxílico. Entonces la opción correcta es la B. Recordemos en el análisis de esto, ¿sí?, de que básicamente la competencia que estamos manejando, el componente es químico, la competencia sería el uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se están asociando fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico, como son experimentos, ¿sí? Cuando usted tiene experimentos y le buscan al análisis de esos resultados de experimento, entonces es un uso comprensivo del conocimiento científico, la competencia que estamos manejando. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B.